moralidad del aborto, aborto, democracia y empoderamiento. Y es compilador y editor de varios libros, los más recientes de los cuales son Arte y Estética en la filosofía de Arthur Danton, My Language and Morality en 2018, y asimismo es autor de más de 50 artículos y capítulos en libros colectivos. Trabaja temas de metaética, psicología moral, ética aplicada y estética, y es miembro de distintas asociaciones como la Asociación Filosófica de México, la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, la American Philosophical Association, la International Association of Bioethics, el Colegio de Bioética, la Academia Mexicana de Ciencias, entre muchas otras. Doctor, pues nos da muchísimo gusto que esté participando en el seminario y con mucho gusto vamos a escuchar su presentación. Al contrario, muchas gracias, Rogelio. Y agradezco a la Facultad de Filosofía y Letras, al proyecto Los Filósofos y los Animales, y a mis colegas del Seminario de Estudios Críticos Animales, que son los organizadores, entre todos, de este seminario. Muy bien, yo voy a empezar a compartir pantalla. Entiendo que la dinámica será que yo hablo más o menos 50 minutos, una hora, algo así, y luego el resto del tiempo será para preguntas y respuestas. Inclusive les pedimos a las personas que ya vayan anotando sus preguntas y después las pueden ir poniendo en el chat para que no las olviden y al final las podamos recuperar. Ok. Muy bien. Bueno, pues el tema del que voy a hablar es veganismo. ¿Sí? Eh, Se pueden decir muchas cosas acerca del veganismo y mi enfoque va a ser limitado dado el tiempo con el que dispongo y que no es posible abordar todos los aspectos de un fenómeno tan complejo como es el del veganismo. Entonces, espero que muchos de estos asuntos que dejé fuera podamos abordarlos en la sesión de preguntas y respuestas. Eh, Se suele pensar que el veganismo es simplemente una forma extrema de vegetarianismo. Y esto puede ser parcialmente verdadero, pero no captura completamente. eh, Creo que se está metiendo ruido de alguien que tiene abierto su micrófono. Entonces, si podemos todos cerrar los micrófonos, lo agradeceremos. Eh, Puede ser parcialmente verdadero que el veganismo sea una forma extrema de vegetarianismo, pero mientras que el vegetarianismo consiste en una dieta que excluye el consumo de carne animal y en su forma más estricta de productos de origen animal como leche y huevo, el veganismo no consiste exclusivamente en un régimen dietético, sino en la práctica de abstenerse de consumir y usar todo tipo de productos de origen animal. ¿Eh? Por ejemplo, artículos hechos con pieles de animales o incluso miel, seda, que son productos de origen animal, ¿eh? Porque implican la explotación animal. De hecho, los veganos se oponen a cualquier práctica que implique la explotación de cualquier tipo de animales, como el uso de productos que hayan sido probados en animales. ¿Sí? Y esta postura está motivada por el hecho de que el veganismo se opone al consumo o uso de productos de origen animal por razones básicamente morales. Mientras que el vegetarianismo, el vegetariano puede abstenerse de comer animales por otro tipo de razones, ¿no? Pueden ser razones de salud, pueden ser razones religiosas. De hecho, las razones religiosas, cuando vemos la historia del vegetarianismo, han tenido un rol muy importante en la historia del vegetarianismo. ¿Sí? Hay razones culturales y hay razones morales. Y en realidad, cuando hay razones morales para el vegetarianismo, para abstenerse de consumir productos de origen animal, estamos muy cerca de lo que es el veganismo. Pero de nuevo, el vegetarianismo se puede entender más como una dieta y el veganismo más como, digamos así, un estilo de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el veganismo? ¿Sí?
es básicamente la práctica de abstenerse de consumir y usar todo tipo de productos de origen animal. todo tipo de productos de origen animal. Y se opone al uso de productos probados en animales. Ahora, me gustaría abordar aquí el tema de la historia del vegetarianismo, porque es una historia muy, muy larga, es una historia que se remonta Con lo a que los dijimos orígenes la de vez la pasada, civilización misma. pues finalmente, De nuevo, creo que alguien tiene abierto su micrófono. Les pedimos que cierren Por los favor, si micrófonos. pueden cerrar sus micrófonos, lo agradeceríamos mucho. Y ahorita lo verificamos. Perdón, doctor. Ujú. Adelante. No quiero abordar aquí el tema de la historia del vegetarianismo, que es una historia muy larga, que incluye, entre otros, por ejemplo, filósofos en griegos, 2050 filósofos y como el día de hoy Pitágoras, vamos a terminar con los Plutarco. otros tres escenarios. Vamos a pedir si podemos sacar, o digo, no sacar, sino bloquear todos los micrófonos desde nosotros para que no interrumpamos la ponencia del doctor. Muchas gracias. Gracias. Eh, Hay tratados muy interesantes, entre otros, tal vez el más interesante sea el del el filósofo Porfirio, un filósofo neoplatónico que escribió un tratado sobre la abstención de comer animales. ¿Sí? En fin, podríamos ir hacia atrás y ver que hay una historia muy larga, pero Mm, entre otras cosas, no se llamaban a sí mismos vegetarianos. En realidad, el término vegetarianismo data del siglo XIX, eh, y, y se establece en el vocabulario público con la creación de la Sociedad Vegetariana en Ramsgate, Inglaterra, en 1847. A esta sociedad vegetariana ha pertenecido mucha gente, como el defensor de los animales, Henry Salt, de quien creo que en este ciclo vamos a tener una plática sobre Henry Salt. George Bernard Shaw, un vegetariano famoso, Mahatma Gandhi, que fue miembro y un gran promotor de la sociedad vegetariana, y entre los más recientes, Paul y Linda McCartney, que han promovido muchísimo el vegetarianismo. Pero el término veganismo se acuña en 1944 y es Dorothy Morgan quien lo acuña, básicamente eh, haciendo una modificación del término vegetarianismo y tomando las primeras sílabas y las últimas del término vegetarianismo para hablar sobre veganismo. Y junto con su esposo Donald Watson fundaron la Sociedad Vegana en el Reino Unido. Y esta sociedad ha promovido tanto el término como la visión de mundo que promueve el veganismo. Pueden ir a la página de la Sociedad Vegana y van a tener muchísima información acerca de qué es el veganismo, razones para ser vegano, eh, productos veganos, etcétera. Como yo no voy a hablar aquí de la historia del vegetarianismo ni del veganismo, quiero hacer esta recomendación. De hecho, voy a ir recomendando algunos libros, ¿sí? Dado que lo que yo puedo decir en este lapso de tiempo es limitado. Quiero recomendarles lo que probablemente es la mejor historia del vegetarianismo, que es el libro de Colin Spencer, Vegetarianism: A History, ¿sí? Que es un libro eh, sorprendente en donde uno descubre un montón de hechos en la historia del vegetarianismo, ¿sí? Y por otro lado, quiero recomendar también este otro libro de Michael Allen Fox, que me parece que es el mejor libro de filosofía del vegetarianismo que yo conozco. ¿Sí? Y parte de lo que yo diga aquí en esta plática provendrá también de ese libro. ¿Sí? Un espléndido libro de filosofía.
Pero aquí, más que hablar de la historia del vegetarianismo, quiero hablar de los argumentos a favor del veganismo. Y me voy a centrar en estos 6 argumentos. En primer lugar, un argumento que tiene que ver con el sufrimiento y la muerte de los animales. En segundo lugar, quiero hablar sobre derechos de los animales. Tercero, argumentos medioambientales a favor del veganismo. 4, el hambre en el mundo y la justicia distributiva. 5, formas interconectadas de opresión. Y 6, el argumento de la salud. Ahora, yo he afirmado aquí que las razones para ser veganos son básicamente morales. ¿Eh? Entonces, creo que todos estos argumentos tienen una dimensión moral. ¿Sí? Incluso el último argumento, y eso lo voy a argumentar, eh, que la cuestión de la salud no es meramente un asunto prudencial, sino que tiene una dimensión moral. ¿Mm? Bien, empecemos entonces con el primero, el sufrimiento y la muerte de los animales. Ningún método de producción animal para consumo humano está exento de criar a los animales bajo condiciones que les produzcan dolor y sufrimiento innecesarios. Y todos, por más humanitarios que sean, tienen como fin último la muerte del animal. Pero quiero centrarme aquí en los métodos de producción intensiva de carne. Los sistemas de producción intensiva son sistemas de crianza que tienen fines comerciales y en los que se crían grandes cantidades de animales en pequeñas extensiones de terreno, ¿no? Como pueden ser naves industriales. ¿Sí? Entonces, en lugar de que se haga una producción de carne animal o de productos animales en grandes extensiones de terreno, se hace en pequeñas extensiones, ¿sí? Que eh, van a acelerar la crianza de los animales, ¿sí? A más bajo costo. ¿Sí? Eh, Típicamente esto, cuando pensamos en sistemas de producción intensiva, pensamos en granjas industriales. ¿Sí? Y en estos sistemas se busca incrementar la producción en el Los menor fenómenos lapso de tiempo posible. ¿Mm? Eh, Esto es el ejemplo típico de una granja de producción de cerdos, donde en lugar de que los cerdos, que son, que son seres que son muy curiosos, que son muy inteligentes y que en circunstancias normales estarían pastando y estarían echados en la sombra o refrescándose en el lodo, se les hacina en estas granjas en condiciones completamente no naturales. Ujú. Bien, 90% de todos los animales de granja viven bajo estos sistemas de producción intensiva o granjas industriales. 90% de todos los animales que se consumen en el mundo. Y esto incluye los animales que se consumen en México. ¿Sí? Varía de país en país, pero la proporción es muy alta. ¿Sí? Hoy en día, la mayor parte de los animales, y lo más probable es que si uno va al supermercado y compra carne, o compra huevos, o compra eh, pollo, lo más probable es que venga de un sistema de producción intensiva. ¿Sí? Y lo mismo está sucediendo también con las piscifactorías. ¿Sí? Entonces, cada vez es más alta la probabilidad de que si uno consume pescado, venga de un contexto de producción intensiva. ¿Sí? Bueno, este 90% de los animales de granja, esto incluye el 74% de todos los animales terrestres, mayormente pollos de carne, gallinas ponedoras, vacas y cerdos y todos los peces de piscifactorías.
Esto equivale a alrededor de 31.000 millones de animales terrestres y hasta 215.000 millones de peces en todo el mundo. ¿Eh? Es una barbaridad el número de animales de los que estamos hablando. ¿Mm? Bueno, todos los animales que se usan en la producción agropecuaria o piscícola, todos son seres sintientes. Es decir, son todos seres capaces de sentir dolor o placer, son seres capaces de sufrir. Y los sistemas de producción industrial provocan gran cantidad de sufrimiento y dolor en ellos. ¿Eh? Esto no hay modo de evitarlo. Esto es un hecho eh, de todos los sistemas. Ya sea en el confinamiento, por el modo en que se les confina, ¿sí? Y muchos de estos animales eh, en otras circunstancias estarían en vida libre, ¿sí? Pero se les confina en espacios muy limitados. A la hora de hacer la transportación de estos animales, también se genera gran cantidad de sufrimiento en los animales, ¿sí? Cualquiera que haya visto, por ejemplo, en la carretera, los camiones eh, transportando cerdos, ¿sí? Eh, que normalmente son animales que buscarían estar en la sombra y se les lleva por horas asoleados, ¿sí? Eh, los cerdos la pasan muy mal. Y finalmente también en la matanza, ¿sí? Eh, es, es conocida esta afirmación de que si los rastros, si las paredes de los rastros fueran de cristal y pudiéramos ver a través de ellas, la gente no comería carne, ¿no? Pero bueno, yo voy a dar aquí algunos ejemplos, ¿sí? Uno es el de las gallinas ponedoras, a las que se suele mantener durante toda su vida dentro de pequeñas jaulas en batería, dentro de las que apenas si pueden moverse, ¿sí? Eh, Ahora mucha gente está criando gallinas en sistemas mixtos donde están en estas jaulas y se les permite eh, el libre pastoreo, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con el modo en que se etiqueta esto, porque eh, a veces el modo en que se etiqueta puede ser engañoso y puede tratar de esconder este hecho, ¿sí? Eh, con etiquetas como free range o cage free, ¿sí? Eh, Cuando en realidad lo que tendría que decir, lo que tendría que ser sería que que las gallinas estén en libre pastoreo, ¿sí? Pero bueno, la mayor parte de los huevos que se producen provienen de estos contextos de gallinas que viven en estas pequeñas jaulas, en donde eh, tienen que además convivir con sus propios excrementos que generan grandes cantidades de amoníaco. Entonces, muy típicamente, estos animales tienen problemas respiratorios y muy fácilmente se pueden infectar de enfermedades respiratorias. ¿Sí? Entonces, eh, como puede ser la influenza aviar, ¿sí? Entonces, estos lugares son caldos de cultivo excelentes para enfermedades epidémicas, ¿sí? Como la influencia aviar. Y ha habido muchos episodios en años recientes de este tipo de influenza, ¿sí? Podemos hablar de eso un poco más adelante. A los terneros, este es otro caso, se les suele mantener en jaulas tan estrechas que no pueden darse la vuelta, lo cual se hace para que su carne sea suave, ¿sí? Entonces, se les mantiene en jaulas muy estrechas donde apenas si pueden moverse, donde apenas si pueden dar la vuelta, ¿sí? Para que no hagan mucho ejercicio, porque si lo hacen, entonces la carne ya no va a ser tan suave.
¿sí? Y parece que los consumidores de carne de ternera quieren que la carne sea muy suave, ¿sí? Esto se hace con eh, las terneras, las, las crías de las vacas, básicamente los machos que ya no se pueden usar para la industria lechera. Ujú. Otro ejemplo más es el de cerdas gestantes y madres, ¿sí? Se les confina en estrechas jaulas en las que se les inmoviliza por días con el fin de que no vayan a aplastar a sus crías, que es lo que suele suceder en condiciones naturales, ¿no? Entonces, eh, en lugares donde hay estas cerdas gestantes, se les suele mantener por días en estas condiciones, ¿sí? Incapaces de moverse para que no vayan a aplastar a los cerditos y que no haya pérdidas para la industria. Ujú. Es también muy conocido el despique de pollos y gallinas. Se suele mantener a los pollos y a las gallinas en condiciones de hacinamiento tales que eh, se pican unas a otras por estrés. Entonces, para evitar eso, se les despica sin ningún tipo de anestesia, ¿no? Y el pico es muy sensible y es un modo que tienen de relacionarse también entre sí las gallinas eh, a través de estar picoteando, ¿sí? Que es lo que ellas hacen buena parte del tiempo. Ujú. Otra cosa además es que en los últimos 50 años, o tal vez ya más, desde los años 50, en que empieza el auge de las granjas industriales en el mundo, ¿eh? Lo que vemos es que ha habido un incremento también en los tamaños que adquieren estos animales. Lo que la industria busca es que los animales crezcan más en menor tiempo. Entonces, aquí vemos cómo del año 1957 al 2005, o sea, más o menos 50 años, el tamaño que adquieren los pollos al crecer en promedio, por ejemplo, a los 56 días, mientras que antes era eh, de un kilo más o menos, 50 años después es de 4 kilos 200 gramos. Con lo cual, los cuerpos de estos animales ya no están hechos para aguantar ese peso y muchas veces lo que sucede es que las patas no pueden aguantarlos. En fin, podríamos seguir con muchos ejemplos de lo que sucede en los sistemas de producción intensiva de carne animal, pero el argumento contra el consumo de animales de producción sería básicamente este. Una primera premisa que diría, la agricultura animal causa grandes cantidades de sufrimiento, esto es un hecho, esto no hay vuelta de hoja, ¿sí? Premisa 2, no debemos causar sufrimiento en seres sintientes sin una justificación adecuada. Premisa 3, no hay una justificación adecuada para la agricultura animal. Conclusión, por lo tanto, debemos abstenernos de consumir productos animales. Este sería el argumento, básicamente. Ahora, podemos encontrar objeciones. Básicamente, a la premisa 2 de que no debemos causar sufrimiento en seres sintientes sin una justificación adecuada, mucha de la gente que argumenta en contra nos va a decir, es que hay una justificación adecuada. Entonces vamos a ver, la objeción 1 es la muy conocida afirmación de que el ser humano necesita consumir proteína de origen animal para llevar una vida saludable, ¿sí? Incluso ahora hay esta estrategia de la gente que produce, que comercializa, e incluso en los restaurantes a los que uno va, de igualar proteína con animales, ¿sí? Entonces te preguntan a la hora de que vas a pedir algún platillo, te dicen, sí, pero ¿qué le va a poner de proteína? Como que las opciones de proteína son básicamente animales. Y esto es muy engañoso porque la gente que hace esa pregunta se olvida de que la proteína viene también de origen vegetal, las leguminosas, etcétera. Entonces,
no es cierto que necesitamos consumir proteínas de origen animal para llevar una vida saludable. Y tal vez la mejor respuesta a esto es simplemente el hecho de que muchos veganos que llevan vidas tanto más saludables que las de quienes consumen productos animales. ¿Sí? Eh, entonces, el hecho de que haya mucha gente que lleve vidas completamente sanas o más sanas que la de gente que consume carne, desmiente el hecho de que se necesita consumir proteína de origen animal. ¿No? Una objeción, una segunda objeción sería, ok, tú te has centrado en los sistemas de producción intensiva en los que los animales sufren, pero hay sistemas de producción intensiva en los que los animales no sufren o sufren menos. ¿Sí? Bien, yo creo que esto tendríamos que irnos a los hechos y ver cómo en los sistemas de producción extensiva los animales también sufren y también se les mata, ¿sí? Básicamente se les arrebata del bien más preciado que tienen, ¿sí? Y eso es incorrecto, ¿sí? Pero se dice, bueno, incluso se les puede matar de maneras que no sufran ni sientan dolor, ¿sí? O se habla de eh, un caso diferente al de la producción intensiva o al de la producción extensiva también, que sería la caza de animales silvestres. ¿Sí? O sea, animales que han vivido una vida completamente natural y simplemente se les mata, ¿sí? Eh, para consumo humano. La caza puede tener variantes. Hay caza, eh, hay gente que caza por necesidad y puede llegar a tener una justificación moral, pero eh, la mayor parte de la caza que se realiza en el mundo no es por- buscando el sustento, ¿sí? Pero la respuesta podría ser esta. El consumo de productos de origen animal es incorrecto dado que de cualquier modo implica la matanza de los animales, lo que los priva de su vida y de la posibilidad de tener experiencias placenteras, ¿sí? De la posibilidad de tener una vida futura, ¿sí? Los priva de su vida. Y esto podría ser la respuesta a este tipo de objeciones. Hay otras objeciones que tienen eh, más una perspectiva medioambiental contra, por ejemplo, la producción extensiva, ¿sí? Pero vamos a dejar esa perspectiva para más adelante. Vamos al segundo argumento en contra del consumo de animales y productos de origen animal. Y es la perspectiva que viene de quienes pensamos que los animales tienen derechos. Los animales tienen derecho a vivir una vida en libertad y con buenos niveles de bienestar. Habría que justificar más esto, pero si pensamos en cuáles son las bases para la atribución de derechos a los seres humanos, ¿sí? Y pensamos que los derechos, atribuimos los derechos para proteger intereses vitales que tenemos los seres humanos, ¿sí? Podemos atribuir también derechos a los animales, ¿sí? Eh, sobre una base muy similar, ¿sí? Eh, Hay distintas teorías de derechos humanos, ¿sí? Hay algunas que dirán que tal vez atribuimos sobre la base de la agencia moral, ¿sí? Pero entonces estas teorías tienen problemas con los llamados casos marginales, con los casos de gente con discapacidades cognitivas mentales, que no tienen agencia moral, o gente, o bebés prilingüísticos, que tampoco tienen agencia moral y que a los cuales les atribuimos derechos, ¿sí? Bueno, si se los atribuimos a estos casos, parece que en el mismo paquete tenemos que atribuírselos a los animales, ¿eh? Entonces, hay muchos argumentos para defender la postura de derechos animales. Ahora, si les atribuimos derechos, inevitablemente los derechos, tendremos que ver la diferencia de casos entre los seres humanos y los animales. No tiene sentido atribuirles derechos que son exclusivos
de los seres humanos, como pueden ser derechos civiles y políticos. Pero si les vamos a reconocer derechos, entonces parece como que es inevitable que reconozcamos el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Y el confinamiento y la matanza de estos animales constituyen una violación a sus derechos. Los animales tienen intereses vitales, son lo que el filósofo norteamericano Tom Reagan llama sujetos de una vida, que es la base para atribuir valor moral y para atribuir derechos, dice Reagan, en este libro que se llama En defensa de los derechos animales, publicado por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica hace unos años. Es un libro que está disponible y que yo recomiendo ampliamente para ahondar en este tema. Ujú. Bueno, esta postura de reconocimiento de derechos de los animales conduce a una postura abolicionista, ¿sí? Mientras que la primera se centra en el sufrimiento de los animales y uno podría pensar, bueno, mientras los animales no sufran y tengan buenos niveles de bienestar, todo va a estar bien y se les mate correctamente según lo que dicen las normas establecidas para la matanza de los animales, entonces parece que no hay nada incorrecto, ¿no? Y muchos dirán, bueno, esto a lo que conduce es una postura bienestarista. Eh, Algunos defensores de ese enfoque, como el filósofo Peter Singer, dirán, no, no, también conduce al abolicionismo. Pero mucho más claramente una postura de derechos animales apoya la postura del abolicionismo, que dirá que toda práctica de producción animal es incorrecta porque viola los derechos de los animales. Lo que es moralmente objetable no es la condición en que se tenga a los animales en cautiverio, sino que se los tenga en cautiverio, ¿sí? Que existan los sistemas de producción animal, eso es lo que es incorrecto. Eso es lo que ya constituye una violación a los derechos de los animales. Porque todo, toda la producción animal inevitablemente implica tratar a los animales como meras cosas, ¿no? No reconocer el valor moral de los animales. Implica la violación de sus derechos, ¿sí? Y por eso, dirá el defensor de los derechos de los animales, tenemos la obligación moral de hacernos veganos, ¿sí? O sea, no es opcional, ¿sí? Es una obligación moral, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el, eh, el segundo enfoque. Y añadirá que todos los animales, no nada más los animales de producción, no nada más los animales de producción intensiva en los que parece centrarse sobre todo el primer argumento, sino los animales en producción extensiva que parecen llevar vidas no tan llenas de sufrimiento como los primeros, pero esos también tienen derechos y también al usarlos como meros recursos y al matarlos, le están violando sus derechos. Asimismo, los animales silvestres, los animales en vida libre a los que se mata en la cacería, etcétera, también se les están violando sus derechos. Entonces, este argumento parece ir más allá del primer argumento. Bien, el tercer argumento a favor del veganismo es un argumento medioambiental. Y aquí hay distintas vertientes. Primero, la agricultura utiliza el 70% del agua dulce disponible en el mundo. Aproximadamente el 30% de esa agua se dirige a la producción animal, ¿eh? Ahora, 30% a la producción animal, pero buena parte de la que se usa en agricultura va a producir plantas que se van a usar para consumo en ganadería. La FAO dice 36% de los granos producidos a nivel mundial se usan para la alimentación animal y se calcula que esta cifra podría subir hasta un 70% para 2025, ¿eh? O sea que estamos muy cerca de llegar a esos niveles. Se usa más agua para producir carne que para producir vegetales que podrían proporcionar los nutrientes equivalentes, ¿sí? Se necesitan 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne de res, pero solo 287 para producir 1 kilo de papa.
214 para 1 kilo de tomate. Entonces es bestial la desproporción, ¿no? Y si piensas en los nutrientes que te está dando el kilo de carne contra el kilo de papa o el kilo de tomate, ¿sí? Eh, vas a ver también como todo este asunto de la producción animal es absurdo. ¿Bien? Eh, Casi la mitad de todo el agua usada en Estados Unidos se va para criar animales para comida. ¿Mm? Según esta gráfica, toma más de 2.400 galones de agua producir una libra de carne, mientras que eh, una libra de trigo toma 25 galones. ¿Sí? Entonces, este es otro caso. Una familia promedio de 4 miembros usa alrededor de 400 galones de agua en casa, que es eh, lo que tomaría producir 4 hamburguesas de carne. O sea, si a eso le añades 4 hamburguesas de carne, tomaría 7.000 galones de agua. Entonces, uno se preocupa por ahorrar agua en casa y en realidad el problema está en que lo que te estás comiendo, si consumes productos de origen animal, y si consumes carne, estás consumiendo indirectamente mucha más agua. ¿Eh? O sea, no tiene mucho sentido tratar de ahorrar agua si por otro lado consumes productos de origen animal. Eso es por el lado del agua. ¿Eh? Ahora, por el lado de la producción de excremento, las granjas, particularmente las granjas industriales, contaminan ríos, lagos, mares, mantos freáticos de las comunidades aledañas, producen una cantidad tal de fósforo y nitrógeno que uno es que afectan a los residentes de las zonas aledañas y afectan la vida silvestre. Eh, de hecho, esta es una imagen de la cuenca del río Mississippi. Eh, Al río Mississippi van a dar buena parte de los excrementos que se producen en fábricas porcinas, ¿sí? Por ejemplo, Carolina del Norte, que es uno de los grandes estados productores de carne de cerdo en Estados Unidos, ¿sí? Lanza al medio ambiente buena parte de esos excrementos, ¿sí? Y todo eso va a dar a el Golfo de México, donde se ha creado lo que se conoce como la zona muerta. ¿Eh? Por la cantidad de nitrógeno y fósforo que se arroja a esa zona, ya es imposible que haya vegetación y que haya peces que vivan en esa zona. ¿No? La agricultura, por otro lado, siguiendo con los argumentos de origen medioambiental, es responsable de un 80% de la deforestación en el planeta. En los últimos 20 años se han perdido unos 13 millones de hectáreas por año. ¿Eh? Se calcula que estamos perdiendo a razón de un estadio de fútbol más o menos cada segundo. ¿Eh? Eh, y ahora todo eso va para la agricultura y para la ganadería. Uno, para que las vacas pasten, pero también para, por ejemplo, producción de soya que contribuye a la destrucción de 4 millones de hectáreas de selvas y bosques en Sudamérica cada año. ¿Sí? Es famoso, por ejemplo, como ahora Brasil y Argentina están dedicando buena parte de su producción agrícola a la producción de soya que va a ir a dar a alimentar animales, ya sea en esos mismos países o en China. ¿Sí? De hecho, el 98% de la soya producida en el mundo se usa para alimentar al ganado.
¿Mm? La ganadería es la causa del 91% de la destrucción del Amazonas. Ahora, la ganadería también es responsable de la producción de gases de efecto invernadero, del 14.5% de toda la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Se debe a la agricultura, básicamente a las vacas, ¿sí? Que son las grandes productoras de gas metano, ¿sí? Pero eso incluye también a otros, como los cerdos, los pollos, etcétera, ¿sí? Ahora, buena parte eh, del- de la agricultura encargada de la producción de alimentos también indirectamente contribuye a la producción de gases de efecto invernadero porque está encaminada a dar a comer a los animales de producción. De modo tal que, en términos de una dieta, la, la dieta vegana contribuye mucho menos a la producción de gases de efecto invernadero, de CO2, de combustibles fósiles, de, de agua y de uso de la tierra que una dieta omnívora. ¿Sí? Entonces, para resumir el argumento medioambiental vegano, este diría, debemos actuar de manera que reduzcamos los efectos ambientales negativos en nuestra dieta, y si adoptar una dieta y un estilo de vida vegano reduce esos efectos negativos, entonces debemos adoptarlos. O sea, sería como nuestra obligación moral hacia el planeta. ¿Eh? Bien, ese es el tercer argumento. El cuarto tiene que ver con el hambre en el mundo y la justicia distributiva. En el año 1971, Francis Moore Lapé escribió este libro que se llama Diet for a Small Planet. Es un clásico. Fue traducido al español hace muchos años, pero ya es un libro que no se consigue más fácilmente en inglés. Pero ella acuñó muy famosamente esta idea de que el consumo de carne de origen animal es una fábrica de proteínas en reversa. Por cada 15 kilos de granos, decía Francis Moore Lapé, cada 15 kilos de granos y soya que se usan para alimentar ganado vacuno en Estados Unidos se obtiene a cambio 1 kilo de carne. Y el resto lo usa el animal para producir energía, crecer o para excretarlo. De entonces a la fecha estos números han cambiado y la industria se ha vuelto más eficiente, pero no al punto tal en que podamos decir que, eh, que se invierte menos de lo que se obtiene. No, se sigue invirtiendo mucho más en granos y soya de lo que se obtiene en carne. ¿Ok? Si lo vemos en términos de nutrientes, invertimos muchos más nutrientes en producir que lo que estamos obteniendo. Entonces, esto es estúpido. ¿Sí? El sistema de producción de carne animal es un sistema de producción de alimentos extremadamente ineficiente. Se obtiene una cantidad desproporcionadamente pequeña de proteína animal por la gran cantidad de proteína y otros nutrientes que el animal consume. O sea, todos estos nutrientes son nutrientes que podrían darse a seres humanos, sobre todo eh, dadas las grandes hambrunas que siguen existiendo en el mundo. ¿Eh? Ahora, países de ingresos bajos y medios están invirtiendo en la exportación de animales y carne para exportación a los países de ingresos altos. ¿Eh? De hecho, esto encarece las cosechas de granos y vegetales para consumo local, puesto que se utilizan para los animales. ¿Eh? O sea, muchos países como Brasil, como Argentina, como muchos países del África subsahariana o del sureste asiático, ¿sí? Eh, son grandes productores de granos y vegetales, ¿sí? Pero mucho de esto se está usando para los animales en vez de usarlo para la población. ¿Eh?
También obliga a los países de ingresos medios y bajos a una mayor deforestación con el objetivo de crear más terrenos para pastar o para sembrar alimentos para los animales. Entonces, en donde estamos viendo que se están deforestando más selvas son en los países de ingresos bajos y medios, ¿sí? Para producir comida, básicamente carne o bien granos y vegetales para ganadería, ¿sí? Que termina en los países de ingresos altos. La mayor parte de las 13 millones de hectáreas de bosques y selvas que se destruyen en todo el mundo cada año pertenecen a países de ingresos medianos y bajos, ¿sí? Ahora, podríamos también, ya que estamos hablando del tema de justicia global, verlo en términos de el número de ambientalistas que son asesinados cada año en los últimos 16 años, 17 años, ¿sí? Eh, según esta organización Global Witness, ¿sí? Ha ido en aumento. O sea, la gente, y básicamente en los países de ingresos bajos, ¿sí? Países como Colombia, Filipinas, Brasil, México, Honduras, y vemos el número total de asesinatos de defensores del medio ambiente, que básicamente en su mayoría, y los invito a que vayan a la página de esta asociación Global Witness para que vean cuáles son los, los las causas por las que están luchando estos ambientalistas, ¿sí? Y son básicamente dos. Una es la minería y otra es los negocios pecuarios, ¿ok? Y es gente que se opone a la tala inmoderada, a la deforestación en sus países y, eh, y estos grandes negocios, eh, lo- su salida más sencilla es eliminarlos. ¿Mm? Quinto argumento a favor del veganismo, que tiene que ver con formas interconectadas de opresión. Y aquí quiero centrarme en el espléndido libro de Carol Adams, una activista ecofeminista norteamericana, que publicó en 1990 un libro que se llama La política sexual de la carne. Este libro sostiene que hay una conexión entre las concepciones de la masculinidad y el consumo de carne que se refuerzan mutuamente y que ayudan a perpetuar relaciones de dominación, opresión y explotación, tanto entre hombres y mujeres como entre seres humanos y animales. ¿Sí? O sea, que la opresión sexista, la opresión machista y la opresión a los animales son dos formas de opresión que se interconectan y que se refuerzan mutuamente. ¿Eh? Entonces dice Carol Adams, dice, hablar sobre la eliminación de la carne es hablar sobre el desplazamiento de un aspecto del control masculino y demuestra las formas en que la opresión de los animales y la opresión de las mujeres están vinculadas. ¿Eh? Entonces, critica esta idea, por ejemplo, de que los hombres verdaderos comen carne, ¿eh? Que es una cosa muy masculina, ¿no? Y es una práctica en muchas familias. Los hombres no van a cocinar, pero si algo van a cocinar los hombres es que el hombre es el encargado de hacer el asado el fin de semana, el que va a asar la carne, ¿no? Eh, todo lo demás, las mujeres pueden encargarse de ellos, ¿sí? Pero en muchas sociedades el consumo de carne está asociado a la masculinidad, a la fuerza, al poder, que se expresan en roles, expectativas, estereotipos y relaciones de género problemáticas, ¿sí? Entonces, lo que argumenta Carol Adams es que debemos dejar de consumir carne como parte del rechazo a una cultura patriarcal en la que los hombres y lo masculino tienen un mayor valor que las mujeres y lo femenino, ¿sí? Entonces, si uno está en contra de la cosificación de las mujeres, por las mismas razones, ¿sí? Debería estar en contra de la cosificación de los animales, ¿sí? Porque además no son dos luchas, digamos,
paralelas o separadas. No, son dos luchas que se interconectan, porque es el mismo modo de pensar que refuerza uno y otra forma de discriminación. ¿Bien? Entonces, eh, y eso está muy presente y es muy claro en el libro de Carol Adams, en la publicidad. ¿Sí? O sea, la idea de que si eres un hombre verdadero, entonces no vas a comer verduras. Eso es para las mujeres. ¿Sí? Los hombres comen carne. ¿Sí? Bien, ese es el quinto argumento. El sexto argumento es el argumento de la salud. A ver, esto es, digamos así, es un argumento prudencial, ¿no? Yo aquí he dicho que las razones en las que quiero centrarme es, son las razones morales, porque básicamente las razones que dan apoyo al veganismo son razones morales. Claro que hay razones de salud, ¿sí? El veganismo suele afirmar que una dieta vegana es más saludable que una dieta basada en consumo de carne y productos de origen animal. Y es, y es posible encontrar evidencia que apoye esta conclusión. Pero este argumento da razones prudenciales para no comer carne, pero no justifica de manera directa la responsabilidad moral de dejar de consumirlas. Sobre todo no da razones para consumir otro tipo de productos de origen animal, ¿no? Como productos hechos con piel animal o probados en animales. ¿Eh? Este argumento así es meramente en el sentido de que es más sana una dieta vegana. No obstante, el argumento puede tener fuerza moral si se muestra, por ejemplo, que el consumo de carne está asociado a la prevalencia de ciertas enfermedades que pueden terminar sobrecargando los sistemas de salud pública de un país. Y por eso es que quiero centrarme en este libro, que es el estudio de China, ¿sí? Que es un estudio que realizó Colin Campbell y Thomas Campbell eh, en China, que examina la relación entre el consumo de productos animales, incluidos los lácteos, y enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de intestino. ¿Eh? Entonces, ellos descubren que la gente que consume una dieta predominantemente vegana y evita consumir productos de origen animal, al tiempo que reduce el consumo de alimentos procesados y carbohidratos refinados, evitarán, reducirán o revertirán el desarrollo de numerosas enfermedades. Y muchas de estas enfermedades ponen mucha presión sobre el sistema de salud de un país y desvían recursos que podrían emplearse para tratar otras enfermedades. Entonces, cuando lo ves en términos de salud pública y de los efectos que esto tiene en la producción de este tipo de enfermedades, entonces el argumento ya deja de ser un argumento meramente prudencial y se convierte en un argumento moral. ¿Eh? Bien, hasta aquí este, este sexto argumento. Podríamos seguir, y hay muchos más argumentos, y si ven, por ejemplo, el libro de Michael Fox, Deep Vegetarianism, van a ver otros argumentos. Por ejemplo, está el argumento, el argumento de Gandhi, en el sentido de que los seres humanos tenemos la obligación moral de minimizar el daño que causamos a otros seres vivientes y una dieta que evite el consumo de animales minimiza ese daño, ¿no? Podemos llamarlo el argumento pacifista. ¿Eh? En fin, podemos encontrar otros argumentos. No son los únicos, pero he querido centrarme en estos seis porque me parecen de los más importantes argumentos. ¿Eh? Y quiero terminar, porque ya estoy sobre el tiempo, quiero terminar recomendando dos cosas. Uno es este libro de Peter Singer y Jim Mason, que se llama Somos lo que comemos, que es un libro espléndido que examina muchos de estos mismos argumentos que he presentado, pero con mucho mayor detalle. ¿Sí? Eh, y es un libro que está magníficamente escrito. ¿Sí? Entonces, te lo recomiendo ampliamente. Y quiero recomendar esta película que muy probablemente muchos de ustedes ya han visto, que es una película que está disponible en Netflix, que se llama Cowspiracy. ¿Sí? Y lo que muestra es mucho de esto mismo. Básicamente es un gran argumento a favor del veganismo que muestra con
cómo la industria de la carne eh, ha ido cooptando incluso a muchas de las organizaciones ambientalistas más importantes del planeta, ¿sí? Para que no transmitan este mensaje de que lo que realmente está matando al planeta, de que lo que realmente está creando y contribuyendo más al calentamiento global es el consumo de carne, ¿sí? Entonces, aquí hay un buen número de razones morales, para optar por una dieta vegana, ¿sí? Aquí lo voy a dejar y creo que entonces podemos pasar a la sesión de preguntas. Gracias, doctor, por esta presentación que sin duda nos deja muchas preguntas y muchas reflexiones. Ya están fluyendo los comentarios en el chat. Entonces, voy a leer algunos y, digamos, algunos, y usted nos puede ir dando algunos comentarios sobre lo que le están, las impresiones, las preguntas que van surgiendo en quienes nos acompañan. Rebeca Pérez Flores dice, gracias por la charla, doctor Gustavo. Mi pregunta es, entonces, si un proceso o actividad no causa sufrimiento en los demás animales, pero involucra su dominación, ¿se justificaría? Luis Fernando González dice, siempre he tenido una pregunta que me intriga. ¿Es ético o correcto volver a un bebé vegano? Y en el caso de los perros, ¿qué sucede como animales de compañía? ¿Pueden ser veganos o se les puede volver tal? Y si está de acuerdo, le leo una más para que vayamos como de tres en tres. Si la crianza y la matanza se realizara de forma indolora, ¿justificaría quitarles la vida para el consumo humano? Entonces vamos con esas tres preguntas. Gracias. A ver, entonces, la primera pregunta de nuevo, perdón. Entonces déjeme nomás llegar ahí. La primera pregunta era la siguiente. Si un proceso o actividad no causa sufrimiento en los demás animales, pero involucra su dominación, ¿se justificaría? Ok, a ver, algo con lo que debí de haber terminado es, a ver, creo que tomados de modo individual, estos argumentos pueden estar sujetos a objeciones de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos se concentran en las formas de producción intensiva de carne animal, ¿eh? Y no, digamos, en, no sé, la cacería de subsistencia de fauna silvestre. Ahora, tomados todos en conjunto, yo creo que estos argumentos justifican suficientemente la opción ética por el veganismo, ¿eh? Entonces, eh, esta cuestión de que si no hay sufrimiento, entonces, si los animales de producción no sufrieron durante su vida y se les mató de forma indolora, entonces no hay nada malo, desde cierto punto de vista podría justificarse, ¿sí? Eh, Sin embargo, si tomas los otros argumentos, me parece que entonces ya no se justifica. Uno, porque estás violando los derechos de los animales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad que tienen estos animales, porque además la producción de carne a través de cualquier medio, ¿sí? eh, tiene efectos medioambientales muy nocivos. Y aquí no hablé, por ejemplo, de cómo en realidad, eh, sí, la producción intensiva de carne tiene efectos muy nocivos sobre el planeta, pero la producción extensiva no tiene menos, ¿sí? En cierto sentido, habría que ver los números, y esto es una cuestión empírica, pero la producción intensiva, desde cierto punto de vista, podría ser incluso mejor medioambientalmente hablando, porque produce animales en mucho menos tiempo, porque en la producción intensiva toma más tiempo producir la misma carne y entonces termina siendo igual o peor,
los efectos medioambientales que tiene la producción extensiva. Y además requeriríamos tales extensiones de terreno para alimentar a la cantidad de gente que está consumiendo carne que terminaríamos convirtiendo el mundo en grandes eh, pastizales para que las vacas y los animales de producción comieran. Y esto no es sustentable, pero en realidad es que no es sustentable en ningún sentido el consumo de carne, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, yo creo que incluso aunque se mostrara que no sufren, están los otros argumentos y los otros argumentos son muy fuertes, ¿sí? Y aunque no sufrieran y aunque se demostrara que no sufren, ¿sí? Y aunque tal vez pudiéramos incluso producir animales eh, que no fueran conscientes, ¿no? Porque se ha llegado a plantear esa posibilidad. Creo que eso dadas las implicaciones que esto podría tener, y habría que ver aquí, es una cuestión empírica, la de cuáles serían los efectos medioambientales que tendría esto, pero me parece que sigue siendo no correcto. Ahora, si está bien criar niños con una dieta vegana, yo creo que sí, yo creo que es lo correcto. Yo creo que está muy demostrado que fuera de la leche materna no necesitamos, por ejemplo, lácteos, ¿no? Somos la única especie que sigue consumiendo lácteos durante el resto de su vida y los lácteos de otra especie, ¿sí? Y con graves consecuencias nocivas para nuestra salud, ¿sí? Eh, pero están los casos de miles de bebés que son criados con dietas vegetarianas o veganas y no tienen ningún problema de salud, ¿sí? Eh, si está bien darles a los animales de compañía como perros y gatos, a cerdos también vegetarianos o veganos, supongo que no, porque estos son animales que necesitan el consumo de carne, ¿sí? Y es un problema. La verdad es que no tengo una respuesta satisfactoria para esto, ¿sí? Eh, y estamos hablando de grandes cantidades de producción de, de productos de origen animal para darles a estos animales, ¿sí? Eh, pero sospecho que mientras sigamos teniendo animales de compañía, eh, seguiremos dependiendo de la producción de animales para seguir alimentando a estos otros animales. Tal vez lo que deberíamos de cuestionar es la práctica misma de los animales de compañía, pero eso es mucho más complicado, ¿sí? Porque es algo que sospecho que no va a cambiar pronto, ¿sí? Eh, espero haber respondido las preguntas. No sé si algo quedó pendiente. Gracias, doctor. Tenemos ya aquí otras preguntas que se relacionan con esto primero. Por ejemplo, nos decían por aquí si tener animales de compañía puede considerarse vegano o no, por ejemplo. También bueno, hay preguntas sobre los zoológicos, aunque también aquí mismo ya se respondió que usted tiene un artículo sobre la cuestión de los zoológicos. Y hay aquí otra pregunta también importante, ¿verdad? Que dice, muchas personas dicen que el veganismo debe ser anticapitalista, porque el capitalismo se basa en la cosificación de la naturaleza, en la instrumentalización de la vida. ¿Qué opina de eso? Eh, yo coincido, creo que sí, no hay nada tan subversivo en nuestra sociedad actual como el veganismo y como cuestionar que sigamos oprimiendo a los animales y a la naturaleza del modo en que lo estamos haciendo, ¿sí? Porque buena parte del sistema capitalista se basa en ese tipo de explotación. Entonces, si cuestionamos eso, y eso es lo que cuestionan los defensores del medio ambiente, y por eso son tan peligrosos,
¿sí? O sea, todo el movimiento verde en realidad le resulta muy, muy incómodo a los grandes intereses capitalistas, a los grandes negocios de la ganadería y de la agricultura, ¿sí? Y por eso vemos que eh, la cantidad de defensores del medio ambiente que son asesinados cada año, ¿sí? Porque están yendo contra los intereses del gran capital. Entonces yo creo que no hay nada más eh, subversivo del sistema capitalista que esto, que, que cuestionar nuestros hábitos de consumo, ¿sí? Eh, y que son los que están llevando al planeta a los niveles de calentamiento y eh, de destrucción que estamos viendo actualmente, ¿sí? Entonces, a menos que cambiemos radicalmente nuestros modos de consumo, yo no veo cómo se puede salvar este planeta. Pero sí, yo creo que hay una interconexión entre los modos de cosificación de animales, de mujeres, de los seres humanos, ¿sí? Que se refuerzan mutuamente. Entonces, creo que la misma idea de formas interconectadas de opresión que tiene el ecofeminismo lo podemos llevar a la lucha en contra del capitalismo. Pasaría con los animales de compañía y con los zoológicos? Esto sería contrario también al veganismo. A ver, me parece que si, si uno es vegano por razones como las que he señalado aquí, que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos de los animales, me parece que uno tiene que oponerse a la existencia de los zoológicos. Se suele argumentar a favor de los zoológicos diciendo que hay razones educativas, hay razones turísticas, hay razones de esparcimiento también, ¿no? De investigación y de conservación. Pero cuando vamos a los hechos, a los datos duros de qué tanto los zoológicos están contribuyendo a la conservación, a la investigación, eh, a la educación, y si no hay formas alternativas por las cuales podemos aprender más de los animales que los zoológicos, que sí las hay, ¿eh? Vemos que en realidad no se justifican y que lo que estamos viendo es una violación masiva de los derechos de todos estos animales. Y estamos hablando de millones de animales, ¿eh? Pero sí, bueno, yo he escrito acerca de esto y si a alguien le interesa puede buscar eh, el artículo que he escrito sobre los zoológicos en mi página de academia.edu. ¿Eh? Sobre los animales de compañía, la verdad es que no sé cuál sería la respuesta vegana ante la cuestión de los animales de compañía. ¿Eh? Eh, Supongo que en muchos casos podemos pensar, por ejemplo, que también se está cosificando a los animales porque se los está usando como meros recursos, como meros medios para satisfacer necesidades o deseos humanos, ¿eh? Y, y esto no sería correcto. O sea, en ese sentido sería una violación a los derechos de los animales. Pero por otro lado, creo que también los animales mismos ganan a través de... La discusión está en si hay un beneficio mutuo, ¿no? Eh, que me parece que sí, muchos animales ganan de la relación con los seres humanos, ¿sí? Pero bueno, en fin, no sé, confieso que no tengo una respuesta satisfactoria y es algo que he pensado, pero no podría decir cómo es un fenómeno complejo si hay
¿Cuál es la moralidad, el juicio moral definitivo sobre este asunto? Hola Muchas- Gustavo, buena tarde. Perdón que interrumpa así. Hay autores que sostienen que lo que deberíamos de detener es la reproducción de los animales de compañía y atender a los millones de animales en situación de calle, pero ya no seguirlos reproduciendo. Esa es la posición que tienen algunos con relación a los animales de compañía para ser coherentes, digamos, con un estilo de vida vegano, ¿no? Ujú. De efectivamente eliminar cualquier tipo de uso. Sin embargo, yo coincido contigo que una cosa que tiene que ser pensada es el beneficio mutuo que se puede establecer entre las relaciones entre los seres humanos y los animales. Y creo que hay que pensarlo antes de tomar también decisiones drásticas con relación a ciertas, pues ya prácticas que hemos tenido o acciones o experiencias que tenemos del campo con los animales. Pero sí, efectivamente es un tema complicado. Sí. Coincido contigo. Creo que la cuestión es ya no reproducir más a los animales, sino hacernos cargo de los que están. ¿Sí? Eh, Parte de esto también tiene que ver con algo que discutimos hace unas semanas a raíz de un seminario del Seminario de Estudios Críticos de Animales, que es la cuestión de los perros de raza. En esa ocasión fue perros de raza, pero también se puede hablar de otros animales en los mismos términos, ¿no? Eh, y deberíamos de hacer la crítica de esta concepción que tenemos de los animales como, eh, como objetos que están sujetos a nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros gustos estéticos y nuestras necesidades. Dejar de verlos como eso, como finalmente meros medios, como recursos a nuestra disposición, ¿sí? Y empezar a verlos más en términos de sus propios intereses, ¿sí? Que básicamente si lo que hacemos, si lo que queremos hacer es reconocer el valor moral de los animales, de lo que estamos hablando es de los intereses que ellos tienen por sí mismos y no en función de nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, eh, todos estos argumentos morales a favor del veganismo irían en el sentido de acabar con un montón de prácticas como son las de tener animales eh, para nuestros fines de diversión, de compañía, de eh, fines educativos o de lo que sea, ¿no? Y empezar a verlos más por, como seres que tienen intereses propios. Gracias, doctor, y gracias, doctora Farfán, por su participación. Recupero algunas otras preguntas del chat. Dice, la idea de distribuir a los animales no acaba siendo muy antropocéntrica de la vida al pasar por las nociones de lo legislativo, que supongo que es un ámbito humano. Cam Guerra nos pregunta, en el ámbito jurídico, los animales están concebidos como cosas. El argumento es que no pueden ser sujetos de derechos puesto que no tienen capacidad de ejercicio ni de goce. Dice, ¿cuál es su opinión al respecto? Y dice aquí una última para esta ronda, dice, ¿por qué la mayoría de propuestas teóricas veganas o no especistas caen en el adultocentrismo? Considero que es vital centrarnos en las infancias ya que hay mayor disposición para mantener y fomentar las relaciones interespecie. Ay, a ver. eh, la cuestión de si ver a los animales como sujetos de derechos y como sujetos a legislación es una cuestión antropocéntrica. Uno, eh, no estamos hablando en primer lugar de una cuestión legislativa. Atribuir derechos a los animales, en primer lugar, es un asunto de ética y que tiene que ver con nuestro trato, con cómo nosotros vamos a tratar a los animales, ¿sí? Más que, por ejemplo,
cómo los animales van a regir sus vidas. Eso no tendría sentido. O sea que cuando hablamos de que si los animales tienen derechos, hablamos de cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades humanas frente a los animales. ¿Sí? Y de que hay razones morales lo suficientemente fuertes como para justificar la atribución de estos derechos, que son básicamente mecanismos de protección de los intereses de los animales frente a las acciones humanas. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, estamos hablando de que tienen derechos morales. ¿Sí? Hablamos de derechos morales cuando no han sido reconocidos por un ordenamiento jurídico, pero hay suficientes razones, hay una justificación moral suficiente como para pensar que esos intereses deben ser protegidos. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero cuando digo que hay razones, que hay derechos morales. ¿Sí? Ahora, cuando argumentamos en términos de derechos morales, lo que estamos buscando es un reconocimiento a nivel jurídico, es decir, que los códigos, ordenamientos, las normativas jurídicas de un país reconozcan esos derechos. ¿Sí? Se están empezando a reconocer en el mundo, en distintas constituciones, en distintos códigos, en todo el mundo, estos derechos. Pero creo que la gente no ha caído en cuenta de todas las implicaciones que tiene esto y, y cómo el reconocimiento efectivo de los derechos de los animales va a tener implicaciones radicales en nuestros modos de vida y en lo que nosotros podemos o no hacer con los animales. ¿Sí? En primer lugar, si les reconocemos derechos a los animales, les vamos a reconocer ¿qué derechos? Pues los derechos que, que normalmente podemos atribuir a los seres humanos y que tenemos bases suficientes como para pensar que podemos atribuírselos a los animales, dado que no hay diferencias significativas entre animales y seres humanos, como puede ser, por ejemplo, nuestro interés por la libertad, por la vida, por expresar ciertas conductas y no encontrarnos en ciertas conductas naturales y no estar en cautiverio, ¿sí? Eh, etcétera. Con ese grupo de derechos, ¿sí? Con ese bastaría, ¿sí? Para, para que hubiera un freno a un montón de prácticas que tenemos hacia los animales. O sea, si les reconoces esos derechos, no habría modo de que dijeras que el consumo de carne animal o de productos de origen animal estaría justificado. No hay modo de que puedas decir eso. ¿Sí? O sea, implicaría la abolición de nuestras prácticas de producción y consumo de carne y productos de origen animal. ¿Sí? Ahora, una objeción muy frecuente al, al argumento de derechos de los animales es eh, que para tener derechos tienes que tener obligaciones, ¿no? Algo así. Y no sé si en ese sentido iba la segunda pregunta acerca de capacidad de ejercicio de esos derechos. A ver, este es un mal argumento. Es un argumento muy débil porque si lo tomamos al pie de la letra, si para tener derechos necesitas también tener obligaciones, entonces estos llamados casos marginales a los que me referí de paso, los de gente con discapacidades cognitivas severas, ¿no? Gente que tiene un Alzheimer avanzado, por ejemplo, o, eh, o bebés prilingüísticos que no tienen obligaciones, no tendrían derechos. Y creo que esto sería escandaloso. O sea, reconocemos que en estos casos derechos no implican obligaciones. ¿Sí? O sea, esa tesis que la gente repite sin pensar no tiene sentido realmente. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que hacer es algo como lo que hace Tom Reagan, de distinguir entre agentes morales, que es gente que tiene tanto derechos como obligaciones, y pacientes morales como pueden ser
gente con discapacidades cognitivas severas, bebés prelingüísticos o animales, gente que tiene derechos pero no tiene obligaciones, ¿no? Entonces, ese argumento de la correlatividad entre derechos y obligaciones no es ningún obstáculo para el reconocimiento de los derechos de los animales. Eh, y la última pregunta, confieso que no entendí esta cuestión del adultocentrismo. Sí, pienso, interpretando un poco lo que es el comentario, que va dirigido como que a los adultos renuncien a sus hábitos, digamos, carnívoros, en lugar de proponer una nueva educación, pero centrada en los más jóvenes que van a crecer y entonces podrían hacer un cambio tal vez más directo. En ese sentido, sí, yo coincidiría en que debemos enfocarnos en la infancia y en hacerles entender a los niños que finalmente, bueno, pues de ellos dependerá el futuro de muchas de estas prácticas, pero bueno, depende de cómo los eduquemos para que les hagamos ver eh, que muchas de estas cosas que aprenden en la escuela acerca de las vidas de los animales tienen consecuencias a la hora de lo que van a comer, ¿no? Y es muy impresionante, por ejemplo, ver a la gente que alimenta a los niños con salchichas y jamón y cosas así, ¿no? Nuggets de pollo, cosas así, ¿no? Eh, Creo que habría que ir más allá habría que ir a la historia de cómo llegan este tipo de platos, este tipo de comida al plato de la gente, ¿no? En particular de los niños, ¿sí? Muchas gracias. Pues prácticamente vamos en la recta final. Tengo aquí otras tres preguntas A ver, perdón, Rogelio, interesantes. si ya estamos en la recta final, me gustaría hacer un par de Por preguntas a supuesto, Gustavo. doctora, adelante. Se hizo el comentario de un poco de la enseñanza que se le podría hacer a los pueblos indígenas con relación a la alimentación vegana, pero se ha hablado mucho que la alimentación vegana es una alimentación elitista, que para zonas campesinas estar hablando de una alimentación vegana cuando lo que tienen es una gallina, etcétera, pues es una pretensión, digamos, de una clase social alta o media alta, que tiene acceso a recursos para darse el lujo de comprar una leche de almendra que le saldrá 5 o 6 veces más cara que el litro de la leche de vaca, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te dan estos argumentos, Gustavo? Mira, yo creo que mientras más consumamos este tipo de productos, más accesibles serán, porque entonces va a bajar el costo, ¿no? O sea, se van a poder producir más y van a bajar los costos de producción y entonces va a bajar el costo de todos estos alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que quienes tengan poder de consumir estos, estos alimentos, y yo sé que hay mucha gente que va y que dice, uy, no, ¿cómo voy a consumir, eh, eh, no sé, un queso vegano que cuesta mucho más que el queso de leche de vaca, ¿no? Eh, pero yo me pregunto, si mucha de esta gente no va y se compra un café por 50 pesos en el Starbucks, ¿no? Entonces, ¿Sería eso estarnos limitando como hablar de una clase media o media alta con ciertos recursos? O sea, la preocupación es más ese sector indígena o ese sector campesino, ese sector de granja, de ranchito, insisto, ¿no? De una gallina o una vaca. Una vaca ya es ser rico en ciertas zonas y que el consumo, si bien no es mayoritariamente carnívoro, porque más bien son frijoles, trigo, etcétera, pero sí se consumen ciertos productos cárnicos, pocos, pero los que hay. Si el hacerle una condena a esa gente no es una posición clasista, ha sido un comentario reiterado y creo que no es menor el hecho de tener que atenderlo, ¿no? O de darle respuesta, porque va de país a país, ¿no, Gustavo? es cierto, y habría que ver las razones
y qué tanto se consume también. Exacto. Las razones del consumo de carne. Y buena parte del consumo de carne, yo no sé qué tanto, pero supongo que varía de país en país, como dices, pero parte del consumo de carne es consumo de subsistencia, ¿no? O sea, de la gente muy pobre que tiene unos cuantos animales, ¿no? Que tiene animales de traspatio y los utiliza para comer. Y tal vez eh, eso supongo que será moralmente mucho más justificable que los sistemas de producción intensiva de carne, ¿no? Claro, claro. Sí. Sí, eh, pero digamos que hay una preocupación ahí ético-política que me ujú, parecería que pues, los veganos no deberíamos de simple y llanamente dejarla inatendida, pues, como argumento, pues, como análisis para dar respuesta. Creo yo que tendríamos que pensarla y estudiarla con mayor detenimiento. Bueno, esa era sí, una, pero también quería saber tu posición con respecto a la carne cultivada, a esta nueva tendencia de hacer carne vía reproducción de las células, que ya hay, de hecho, para carne picada, para carne molida, y siguen trabajando para la posibilidad de reproducir un filete sí. sin el animal. ¿Qué posición tendríamos al respecto ahí? Mira, a ver, esto se libra de las objeciones de los argumentos en términos del sufrimiento y en términos de los derechos de los animales, porque ahí no hay un animal, sino que hay una carne sintética que ha sido producida en un laboratorio. Uh, Sin embargo, mi postura es que tanto esto como el consumo de todas estas formas de estos productos veganos, como las hamburguesas y las salchichas veganas y todo esto, por un lado, eh, ahí el cuestionamiento viene por el lado de la salud, ¿no? Estos todos son alimentos ultraprocesados, ¿no? Y yo no sé cuáles van a ser los efectos del consumo de todo esto en la salud. Entonces, por ahí viene una fuente de cuestionamiento. Pero otra es que todo esto da la idea de que es correcto consumir este tipo de productos, ¿sí? Y da la idea de que está bien consumir las hamburguesas y las salchichas y todo esto. Entonces, creo que deberíamos de renunciar a esto, ¿sí? Eh, sería mi postura con respecto a esto. Ahora, eh, volviendo al tema de si el veganismo no tiene una posición elitista, a ver, me parece que cuestionar el consumo de carne animal y las formas de producción también tiene que ver con cómo la industria está afectando a muchas de estas comunidades, ¿sí? Porque buena parte de los gastos de producción no los absorbe, no los internaliza la industria, sino que los externaliza al resto de la sociedad. Entonces los que terminan pagando por esto son ese tipo de comunidades pobres, las comunidades indígenas, muchas de las cuales se ven afectadas porque eh, por la tala, por la que se tala, genera desplazamientos, ¿sí? porque las Sí, grandes industrias también castigan mucho los precios de producción y estos son los más afectados, ¿sí? Por los efectos que tiene para la salud de muchas de esas comunidades, la producción de carne animal, etcétera, ¿sí? Entonces, me parece que no hay que olvidar eso, ¿no? Entonces, creo que el argumento vegano también es un argumento acerca de justicia social y acerca de justicia para esta gente. muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Creo que hay unas preguntas más, ¿no, Sí, hay profe? algunas preguntas. Yo voy a aprovechar para plantear la mía y luego planteamos las tres que estaban ya aquí en la lista. Eh, doctor, se ha planteado que el veganismo tampoco es que vaya a reducir el impacto totalmente que tenemos sobre el planeta, ni el consumo de recursos, ni muchas otras cuestiones. Se estaría tratando únicamente de reducir al mínimo el efecto sobre el planeta, aceptando que no lo vamos a poder eliminar. Y hay también quien piensa que entonces lo que tendríamos que hacer es un gran esfuerzo
por más bien reducir la población, no en sentido de exterminio, sino en sentido de tomar conciencia de que el planeta no puede sostener. Y tal vez si redujéramos la población, pues todos podríamos comer carne porque el impacto sería mucho menor. Esa sería una pregunta a lo mejor un poco provocadora. Y luego nos preguntan cómo diferenciamos entre qué animales sí y qué animales no tendrían derechos. Preguntan sobre las plagas, preguntan sobre los insectos, qué hacemos con esto, ¿no? Y también con la caza, porque dicen que actualmente la caza está relacionada con el equilibrio de algunos ecosistemas y cómo insertar todo esto dentro de pues esta propuesta que usted nos presenta. Gracias. Y nos da tiempo de pasar después a un par de preguntas más y con eso vamos a la recta final ahora sí. A ver, me parece que incluso si todos nos volviéramos veganos, bueno, esto contribuiría muchísimo a la reducción de gases de efecto invernadero, contribuiría muchísimo a parar la deforestación, tendría una serie de implicaciones muy positivas, ¿sí? Pero no son las únicas que están contribuyendo al calentamiento global, ¿no? O sea, la generación de energía por energía sucia, digamos, ¿no? La quema de hidrocarburos, etcétera, todo eso contribuye mucho y eso tenemos que pararlo y me parece que no sería suficiente con que todos nos volviéramos veganos, que sería lo ideal, pero bueno, insisto, es insuficiente. Ahora, hablas de la reducción de la población. Mucha gente habla acerca de que no podemos seguir creciendo y el número de gente que hay en el planeta actualmente debería de reducirse. Creo que esto es muy peligroso. Creo que las consecuencias y serían peligrosas y que quien dice esto olvida que puede ser que tan peligroso sea que crezca rápidamente la población del planeta como que se reduzca. ¿Por qué? Y esto es algo que está pasando en China, por ejemplo, ¿no? En donde la población se está reduciendo a pasos agigantados. Claro, con 1.500 millones de habitantes, el que se reduzca, el que dejen de nacer niños y que se reduzca la población en 400.000 personas al año parece insignificante. Pero eh, esto preocupó ya al gobierno chino porque inmediatamente quitó la restricción de un solo hijo, por ejemplo, ¿sí? Porque se empezó a contraer la economía, ¿sí? Y empieza a haber una serie de efectos a nivel social, como que de pronto eh, eh, hay gente que se queda desempleada, ¿no? Por ejemplo, piensa en el sector de la educación. ¿Sí? Si ya no hay suficientes niños, entonces deja de haber trabajo para la gente que se dedica a la educación, ¿sí? La gente deja de consumir ciertos productos, la economía se empieza a reducir y entonces empieza a haber también migraciones, empieza a haber problemas de otros tipos, ¿sí? Y además otra cosa muy importante es que si se reduce el número de gente joven en el país, entonces cada vez van a ser más la gente mayor, los ancianos a los que vamos a tener que mantener y entonces se vuelve insostenible la situación, ¿sí? Entonces, tenemos que ser más cuidadosos cuando decimos sí, que se reduzca la población. Creo que, y hay gente que está trabajando en este sentido, el mismo Peter Singer, por ejemplo, junto con eh, eh, otros teóricos como Francis Kisling, están planteando que tenemos que planificar mejor cómo tiene que crecer la población. Más que reducir, sí, tiene que seguir habiendo un crecimiento, pero un crecimiento mucho más planificado, más programado de la población. ¿Sí? Eh, eso. Y la segunda pregunta que hiciste era sobre animales y derechos. Eh, ¿Me puedes recordar cuál era la pregunta? El chat, ¿cómo diferenciar qué animales sí y qué animales no? En Ah, ok. sentido de plagas, Sí, insectos sí, y la sí. caza. Sí, es, a ver, por un lado,
tenemos que tener una base más o menos clara acerca de sobre qué base atribuimos derechos a los animales. ¿Sí? Creo que podemos estar de acuerdo en que los animales sintientes son sujetos de consideración moral y tienen valor moral tal que les podemos atribuir derechos. ¿Sí? Todos los animales sintientes, esto incluye básicamente a todos los animales domésticos, ¿sí? A todos los mamíferos, a todos los vertebrados y buena parte de los invertebrados también. ¿Sí? Eh, Ahora, atribuir derechos no quiere decir que hay una restricción absoluta a lo que puedes hacer con un animal. Finalmente, pensemos en cómo funcionan el reconocimiento de derechos en los seres humanos, ¿no? O sea, el hecho de que reconozcas ciertos derechos a una persona no quiere decir que no vayan a entrar esos derechos en conflicto con los derechos de otras personas. Y entonces tenemos que hacer un balance entre los derechos de unos y otros, ¿no? A eso básicamente se dedican los jueces, a hacer la ponderación de derechos, ¿sí? Bueno, algo similar sucede con el caso de los animales. ¿Sí? Los derechos de los seres humanos entran constantemente en conflicto con los derechos de los animales. ¿Sí? Y tenemos que hacer esa ponderación y no podemos pensar que los de unos o los de otros son algo así como derechos absolutos que impiden que afectemos los intereses de unos u otros. Entonces, eh, reconocemos los derechos de los animales y reconocemos el derecho de, no sé, las ratas a la vida, ¿sí? Pero cuando estos entran en conflicto con nuestros derechos, ¿sí? Eh, tenemos que hacer el balance y yo diría en general deberíamos de considerar sus intereses y tratar de salvarlos y- y no simplemente exterminarlos eh, de forma inmediata, sino ver de qué modo podemos salvarlos. Y si no, si eso no se puede, entonces, bueno, tal vez entonces pasar a una solución más radical, pero no de entrada, ¿no? De entrada no tienen por qué siempre pasar más los intereses humanos. Muchas gracias. Pues voy a darle la palabra a la doctora Farfán para que nos lleve al final de esta sesión, agradeciendo por supuesto al doctor Gustavo Ortiz Millán por su magnífica exposición. Lamentablemente no da tiempo de revisar todas las preguntas. Quienes quieran hacer una pregunta, por favor déjenlas en el chat, se las vamos a hacer llegar al doctor Ortiz Millán y ya veremos la manera en que podemos hacer llegar las respuestas. También les recordamos que va a estar en YouTube posteriormente esta sesión para que la puedan consultar. Y bueno, pues le doy la palabra a la doctora Leticia Flores. Gustavo, pues nada más agradecerte enormemente. Siempre es un gusto escucharte y de veras agradecerte que estás en este seminario y que te hayas integrado al proyecto de investigación. Ya ayer había yo anunciado que están los 4 volúmenes de la historia de los animales, de los filósofos ante los animales. Y en este segundo volumen, pues contamos con la presencia de Gustavo con un texto muy bueno, así que ojalá los vayan consiguiendo. Yo creo que es un esfuerzo general de este seminario y también del Seminario de Estudios Críticos Animales que organiza este seminario, este encuentro de esta ocasión. Muchísimas gracias, Gustavo. Te vamos a hacer llegar las preguntas que se quedaron aquí en el chat, porque creo que son muchas de mucho interés. Vale la pena que reflexionemos al respecto. Al contrario, muchas gracias, Leticia. Gracias a todos quienes hicieron posible este seminario. Gracias por pensar en mí para este tema. Confieso que es la primera vez que estoy presentando sobre este tema, pero bueno, espero poder ahondar más en él. Y quienes se quedaron con dudas o preguntas, pueden encontrar mis datos de contacto si buscan en Google Gustavo Ortiz Millán. Seguramente encontrarán mi página en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde está mi correo, y ahí pueden encontrarlo, o también a través de Twitter. Es otro de los modos de contacto. Pues muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos los
presentes. Nos vemos el próximo jueves. Estará con nosotros la doctora Lisbeth Sagols con el tema de ecofeminismo. Bienvenidos entonces. Buena tarde, descansen, buen fin de semana. Gracias a todos los colaboradores que hicieron posible la transmisión. Buena noche. Buenas noches. Podemos dejar de grabar, por favor, Lalo.